Buenas a todos, hoy contaré 4 aves no voladoras, sin nada más que decir empecemos. Especie descrita en 1772 por Joan Reinhold Forster en Inglaterra como Scolopax borealis en base a un espécimen recibido en 1771, que fue obtenido por Andrew Graham. La localidad tipo fue Fort Albany, Ontario, Canadá, a 650 kilómetros al sureste del río Severn, donde trabajaba Graham. Undren Marten fue quien envió el ejemplar a Forster junto con notas de información característica de la especie. En ese momento, el playero esquimal era aparentemente una de las aves costeras más abundantes en América del Norte, pero solo 100 años más tarde la población se dirigía hacia extinción. Mellin, 2010. Anidaba en la tundra del noroeste de Canadá en 2 áreas. Cerca de la base de la península de Bathurst y cerca de Point Lake, a 750 kilómetros hacia el sureste. En el invierno boreal, migraban de Norteamérica hacia los pastizales de las pampas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, posiblemente en un vuelo oceánico sin escalas, aunque algunos realizaban paradas intermedias cuando había tormentas. Su ruta era por el Océano Atlántico, mientras que para regresar a su área de reproducción lo hacían por el interior. Goyop, 1988. Goyop y otros, 1986 en Mellin, 2010. Algunos ejemplares fueron encontrados en Chile en Arica, Chiloé y Iquique, Jaramillo, 2005. En Brasil era visitante común en el interior, con menciones en el Amazonas, Mato Grosso y São Paulo desde septiembre-noviembre, SIC, 1977. Al ser una especie de larga migración, incluso algunos ejemplares fueron encontrados en Gran Bretaña. Mellin, 2010. La razón principal de su extinción fue la caza en Norteamérica. Solo en Massachusetts en 1863, un estimado de 7.000 a 8.000 playeros esquimales y chorlos pampas, Pluvialis dominica, fueron matados en Nantucket Island, mientras que en 1872 solo 2 cazadores supuestamente dispararon a 5.000 playeros esquimales. Goyop, 1988. Mellin, 2010. En Argentina, la razón podría atribuirse a la transformación y poblamiento de las pampas, su área de invernada, y en menor medida a la caza. Chévez, 1999. Hay muchas citas que señalan la especie para lugares sin ninguna mención detallada. A continuación se comentan observaciones puntuales que han sido publicadas formalmente. En 1877 Dunford observó grandes bandadas en el valle del Chupac, Chubut, Argentina volando hacia el sur, y obtuvo 2 ejemplares. Chévez, 1999. En 1878 Lynn Charribalzaga lo señala con el nombre de Tringites brevirostris en Varadero, Buenos Aires, Argentina. Chévez, 1999. El 9 de septiembre de 1880 Barrows observó la llegada de grandes bandadas de playeros esquimales a Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, los que permanecían hasta mediados de octubre. Barrows, 1884 en Chévez, 1999. En 1882 Barrows observaba ejemplares casi a diario en compañía de Batitú, Bartramia longicauda, y Chorlo pampa entre Azul y Bahía Blanca en el mes de febrero, desapareciendo a principios de marzo. Barrows, 1884 en Chévez, 1999. El 13 de febrero de 1889 Gibson, quien los veía ocasionalmente en el este de Buenos Aires, observó por última vez 20 o 30 ejemplares en Ajó, entre chorlos pampas en las cercanías de la estancia Lincolnía, partido de General Lavalle, Buenos Aires, Argentina, donde permanecieron hasta el 20 de febrero. Chévez, 1999. El último avistamiento en Chile fue en Iquique, Tarapacá en 1913, Jaramillo, 2005. El 7 de febrero de 1924 J. B. Daguerre observó 5 o 6 ejemplares en Rosas, Buenos Aires, Argentina, capturó uno de ellos y lo envió al Museo Nacional. Comenta que ya en esos años era raro este playero en esos campos. Daguerre, 1924. El 11 de enero de 1926 J. B. Daguerre ha obtenido nuevamente otro ejemplar en Rosas, Buenos Aires, Argentina. Davene, 1926. El 16 de febrero de 1937 Ernest Ronald Runacles observó 2, o posiblemente 3 ejemplares en una llanura cerca de la ciudad de General Lavalle, Buenos Aires, Argentina. Las aves eran bastante salvajes y se observaron durante algún tiempo desde un automóvil. Uno había sido visto en esa misma región alrededor de un mes antes, y otro fue registrado allí el 19 de febrero de 1937.
Finalmente, un individuo fue visto en ese mismo lugar el 17 de enero de 1939, Wedmore, 1939. En 2010 Tim Mellin publica fotografías inéditas en condiciones naturales y silvestres de 3, o posiblemente 4 ejemplares en Galveston Island, Texas, Estados Unidos, tomadas en abril de 1962, Mellin, 2010. Entre los últimos registros de la especie están uno de Luisiana y otro de Massachusetts, Estados Unidos, ambos durante la migración del año de 1970. Luego otro en 1976 en James Bay, Ontario, Canadá, SIC, 1977. El 7 de mayo de 1981 se contaron 23 individuos en Atkinson Island, Galveston Bay, Chambers County, Texas, Estados Unidos, dando nueva esperanza para la supervivencia de la especie, Blankinsippi King, 1984. Sin embargo, este último registro no fue aceptado por el Bird Records Committee de Estado, COSEWIC, 2009. El 16 de abril de 1987 Craig Fahnes observó un ejemplar junto a Pitotoi grande, Tringa melanoleuca, y Pitotoi chico, Tringa flavipes, en Grand Island, Nebraska, Estados Unidos, Goyop, 1988. El 17 de abril de 1987 John Arvin observó un ejemplar en Sabine Pass, Texas, Estados Unidos, Goyop, 1988. El 2 de mayo de 1987 Wayne y Marta McAllister observaron un ejemplar junto a Zarapito americano, Numenius americanus, Pico Pando Canelo, Limosa Fedora, y Frailecillo de Wilson, Charadrius wilsonia, en Aransas National Wildlife Refuge, Texas, Estados Unidos, Goyop, 1988. El 24 de mayo de 1987 Inuki Bill y Jacobsen observaron 2 ejemplares en la Grande Northwest Territories, Canadá, Goyop, 1988. El 13 de octubre de 1990 un reconocido guardaparques de muy buena capacidad para la observación de aves, Pablo Luis Micheluti, divisó 4 ejemplares que concordaban con la fisonomía del playero esquimal en la costa suroeste de la laguna Mar Chiquita, Córdoba, Argentina. No se obtuvieron evidencias. Micheluti, 1991. El 24 de septiembre de 2006 R. Hoffman observó un ejemplar a unos 18 kilómetros al suroeste de la capital Halifax, Pequiscove, Nova Scotia, Canadá. Hoffman, 2007. Hace ya 6 años hablamos en Zoo de fósiles del dodo, la paloma de la isla Mauricio que había perdido la capacidad de volar. La isla Mauricio forma parte de las Islas Mascareñas. Hoy, a petición de uno de nuestros oyentes, vamos a hablar de uno de los vecinos del dodo, que vivió hasta hace pocos siglos en otra isla de ese archipiélago. La historia comienza en Francia en 1685 con la revocación del Edicto de Nantes, que obligó a los protestantes franceses, los hugonotes, a huir de su país. Entre ellos se encontraba el capitán de navío Henry Duquesne que, emigrado a Holanda, planeó establecer, con la ayuda de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, una colonia de hugonotes en la paradisíaca isla de la Reunión, a 200 kilómetros al oeste de Mauricio. Pero Duquesne cambió de planes cuando tuvo noticia de que Francia había enviado buques de guerra a aquella isla. Finalmente, el 10 de julio de 1690, 10 voluntarios, todos hombres, zarparon de Ámsterdam a bordo de la fragata L'Hirondelle. Los colonos creían que se dirigían a la Reunión, pero las instrucciones del capitán eran otras. Debía explorar el archipiélago y tomar posesión de alguna isla adecuada que no estuviese ocupada. Casi un año más tarde, el 16 de mayo de 1691, 8 de los hugonotes fueron abandonados en Rodríguez, la más pequeña de las Mascareñas, una isla por entonces deshabitada situada a 560 kilómetros al este de Mauricio. Al cabo de un año, sin noticias de Europa, los colonos decidieron marcharse de la isla. En su primer intento, el barco que habían construido se hundió en los arrecifes. Uno de los colonos murió poco después, probablemente envenenado por algún habitante del arrecife. Los 7 supervivientes no lograron abandonar la isla hasta un año más tarde, el 21 de mayo de 1693. Tras 8 días arrastrados por el viento y las corrientes llegaron a Mauricio, donde fueron bien acogidos por el gobernador holandés. Pero fueron descubiertos cuando planeaban robar una yola para huir a la Reunión, y 5 de ellos fueron encarcelados en un islote cercano en condiciones penosas. Uno de estos logró huir en una balsa de fortuna, pero murió poco después en los bosques de Mauricio. En septiembre de 1696, los supervivientes fueron enviados a Batavia, la actual Yakarta, para ser juzgados.
Se les declaró inocentes y, en junio de 1698, los 3 últimos supervivientes regresaron a Europa. Uno de ellos, Francois Lewat, se estableció en Londres, donde en 1708 publicó el relato de sus aventuras. Viaje y aventuras de Francois Lewat y de sus compañeros, en 2 islas desiertas de las Indias Orientales. Con la relación de las cosas más extraordinarias que observaron en la isla Mauricio, en Batavia, en el Cabo de Buena Esperanza, en la isla de Santa Elena, y en otros lugares de su ruta. El libro fue recibido con escepticismo en los círculos científicos. Entre otras razones, se tachó de pura fantasía la descripción de la fauna autóctona de la isla Rodríguez, e incluso se llegó a dudar de la misma existencia del autor. Sin embargo, con el paso del tiempo, las observaciones de otros naturalistas y el descubrimiento de restos fósiles confirmaron las descripciones de Lewat, muy precisas y detalladas. En su obra, Lewat habla de especies hoy desaparecidas, como las tortugas gigantes, de las que ya hemos hablado en Zoo de Fósiles, la cotorra de Newton, Psittacula exul, de color grisáceo, un loro, Necropsittacus rodricandus, parecido al loro pico gordo, Tanyignathus megalorhynchos, de Indonesia y Filipinas, un martinete, Nycticorax megacephalus, del tamaño de un pollo grande, un rascón, Erythromachus lewati, incapaz de volar y, unos años más tarde, Antoine Desforges Boucher, gobernador francés de la Reunión, decidió ocupar la isla Rodríguez para evitar que cayera en manos de los ingleses. En 1725 envió colonos a la isla en el buque de guerra La Resource. Pero el desembarco acabó en desastre, y solo el segundo de a bordo, Julien Taforet, y 5 de sus hombres llegaron a la isla, donde quedaron librados a su suerte casi un año, hasta que fueron rescatados en junio de 1726. A su regreso, Taforet publicó una narración de su estancia en la isla, titulada Relato de la isla Rodríguez, en la que confirmaba la existencia de las especies descritas por Lewat, y añadía algunas nuevas, como un estornino, Necropsa rodricandus, de gran tamaño, blanco, con la cola y la punta de las alas negras, y un autillo, Mascarenotus muriborus, ambas también extintas en la actualidad. Entre las aves autóctonas de Rodríguez, una llamó especialmente la atención de Lewat. De todas las aves de la isla, la más notable es la que lleva el nombre de solitario, porque muy pocas veces se la ve en compañía, aunque hay abundancia de ellas y es muy difícil atraparlas en el bosque, pero más fácil en las zonas abiertas, porque corremos más que ellas, y a veces podemos acercarnos sin problemas. De marzo a septiembre están muy gordas, y su sabor es excelente, sobre todo cuando son jóvenes y... El solitario, Pezopaps solitaria, era un ave del tamaño de un cisne, y pariente cercano del dodo de Mauricio. Los machos, más grandes, alcanzaban hasta 90 centímetros de altura y 28 kilos de peso. Las hembras llegaban a medir 70 centímetros y pesaban hasta 17 kilos. El peso era muy variable a lo largo del año, en función del alimento disponible y de la grasa acumulada. Durante la estación cálida podía descender hasta los 21 kilos en los machos y 13 en las hembras. El solitario es más alto y estilizado que el dodo, con la cabeza y el pico más pequeños, el cráneo más aplanado y los ojos más grandes. El plumaje es gris y pardo, más pálido en la hembra. El pico es ligeramente ganchudo, con una banda negra en su base. Los ojos son negros. El cuello es largo y recto, y las patas son también largas. La cola es casi inexistente. La parte trasera es redondeada, como los cuartos traseros de un caballo, según la descripción de Lewat. Los primeros fósiles de solitario se encontraron en una cueva en 1786. En 1789, el naturalista alemán Johann Friedrich Gmelin publicó la primera descripción científica del ave, a la que identificó como una especie de dodo y bautizó con el nombre de Didus solitarius. Desde entonces se han encontrado miles de fósiles de solitario en Rodríguez. La característica más llamativa del solitario es una protuberancia ósea con el aspecto rugoso de la coliflor, formada por 2 o 3 lóbulos, cerca del extremo de las atrofiadas alas, en la muñeca, presente en la madurez en ambos sexos, aunque no en todos los individuos. Es mayor en los machos que en las hembras. La mayor protuberancia encontrada medía más de 3 centímetros de diámetro. En vida, debía de estar cubierta por un tejido calloso córneo o cartilaginoso, así que su tamaño sería aún mayor. Este tejido calloso se extendía al extremo del radio, donde también el hueso está engrosado. Los solitarios, como su nombre indica, son muy territoriales, y tanto machos como hembras luchan entre sí usando las alas a modo de mazas para golpearse.
Los solitarios llegaban a atacar incluso a los seres humanos si estos se aproximaban a su nido, aunque en este caso no usaban las alas, sino el pico. En los restos fósiles se ha podido constatar con frecuencia la presencia de fracturas remodeladas en los huesos pectorales y de las alas, lo que muestra la violencia de los combates. Muchas especies de palomas también luchan con las alas, y algunas especies, como las guras de Nueva Guinea, parientes próximas del dodo y el solitario, presentan protuberancias similares, aunque más pequeñas. En un ave voladora, una maza tan grande como la del solitario no solo sería un engorro para volar. Además, las frecuentes fracturas de las alas incapacitarían a los individuos heridos para el vuelo, y condenarían a la especie a la extinción. El solitario podía permitírselo porque vivía aislado en Rodrigues, donde, hasta la llegada del ser humano, no había depredadores. Los solitarios habitan en los bosques secos y matorrales de la isla, donde se alimentan de frutos, semillas y hojas caídas. También tragan una piedra de buen tamaño, que almacenan en la molleja y les ayuda a triturar el alimento. Los hugonotes usaban estas piedras para afilar sus herramientas. Los solitarios son monógamos, y anidan en el suelo. Para construir el nido eligen una zona despejada, donde amontonan hojas de palma hasta una altura de medio metro. La hembra solo pone un huevo, bastante grande, que ambos incuban por turnos durante 7 semanas. Quizá macho y hembra se reparten también las tareas para cuidar del polluelo después de la eclosión. Es probable que, mientras la hembra lo alimenta con la leche que segrega del buche como otras especies de paloma, el macho salga en busca de frutos y semillas para los dos. Los cuidados del polluelo se prolongan durante varios meses. En todo este tiempo, al igual que durante la incubación, la pareja no permite que ningún otro solitario invada su territorio. Lo curioso es que cada miembro de la pareja se encarga de expulsar a los intrusos de su mismo sexo. Si el macho, por ejemplo, detecta una hembra intrusa, no se enfrenta a ella, sino que alerta a su pareja con un rápido aleteo que produce un zumbido que, según Lewatt, se podía escuchar a 200 pasos de distancia. En otras ocasiones, quizá para marcar el territorio, los solitarios se entregaban a una especie de baile mientras agitaban las alas durante 4 o 5 minutos. Cuando los jóvenes ya son capaces de valerse por sí mismos, se agrupan en guarderías, donde se forman las parejas, que durarán toda la vida. En 1848, el ornitólogo inglés Hugh Edwin Strickland reconoció diferencias suficientes entre el dodo y el solitario para separar a este en un género propio, al que llamó Pezopaps, que en griego significa paloma caminante. Aunque Strickland creía que machos y hembras pertenecían a especies diferentes. Pero, por entonces, hacía ya décadas que el solitario había desaparecido. La extinción del solitario, y de muchas otras especies de Rodrigues, como las que hemos citado antes, coincide con el apogeo de la caza de tortugas, entre 1730 y 1750. Los tortugueros introdujeron gatos y cerdos en la isla, quemaron los bosques y cazaron las aves. Hacia 1755, el ingeniero militar francés Joseph Flanois Charpentier de Cosigny pasó año y medio en la isla, donde, a pesar de ofrecer una cuantiosa recompensa, no pudo encontrar ningún solitario vivo. Durante un breve período de tiempo, el solitario tuvo el honor de ser la única especie extinta a la que se dedicó una constelación en el cielo. En 1776, el astrónomo francés Pierre-Charles Lemonnier creó la constelación Turdus Solitarius entre Libra e Hydra en memoria del viaje que hizo su compatriota Alexandre Guy Pingré a la isla Rodrigues para observar el tránsito de Venus de 1761. Aunque Pingré no encontró ningún solitario en su viaje. Tampoco los astrónomos que dibujaban los mapas lo habían visto nunca, así que representaban en su lugar otras aves. En cualquier caso, la constelación Turdus Solitarius no cuajó, y sus estrellas se reparten hoy entre las dos constelaciones de Libra e Hydra. Lo único que nos queda hoy del solitario de Rodrigues son sus huesos fósiles. El dodo, científicamente conocido como Rapus cucuratus, fue endémico de Mauricio, una isla en el Océano Índico, a solo 500 millas al este de Madagascar. Aunque su hábitat variaba desde bosques y pantanos hasta lagunas y manglares, es probable que los dodos se encontraran mayormente en bosques, alimentándose de nueces, frutas, semillas y raíces. Descubierto por marineros portugueses en el siglo XVI, el dodo solo fue documentado por exploradores holandeses en 1598, y su última observación conocida fue en 1662, marcando su extinción estimada en la década de 1690.
La historia del dodo, confinado a esta isla paradisíaca, revela no solo la singularidad de la especie sino también la vulnerabilidad de las poblaciones endémicas cuando se enfrentan a las interacciones humanas y los cambios ambientales. La extinción del dodo sigue siendo un recordatorio impactante de cómo nuestras acciones pueden influir en la biodiversidad de nuestro planeta. La caza es un factor clave atribuido a la extinción de los dodos. Antes de la llegada de los humanos a Mauricio, los dodos no tenían depredadores naturales y evolucionaron como aves no voladoras. Sin necesidad de huir rápido o volar, sus alas eran pequeñas y se utilizaban solo para equilibrio. La falta de instinto para huir los hizo vulnerables a los humanos, quienes, al carecer de miedo hacia los intrusos, eran presas fáciles. Deforestación. La destrucción del hábitat de los dodos también desempeñó un papel crucial en su desaparición. A medida que los exploradores llegaban a Mauricio, talaban bosques para abrir caminos, reduciendo el territorio de los dodos y llevándolos a áreas más pequeñas con menos recursos. Al construir nidos en el suelo, los dodos eran propensos a la destrucción de huevos y nidos, ya que los exploradores avanzaban por la isla. Especies invasoras. La llegada de especies invasoras junto con los exploradores aceleró la desaparición de los dodos. Gatos, perros, cerdos y ratas, introducidos por los navegantes, compitieron por alimentos y depredaron a los dodos y sus huevos. La falta de miedo innato hacia estos nuevos depredadores convirtió en una fácil presa a los dodos, que no tenían la capacidad de escapar debido a sus alas inutilizables. En un trágico capítulo de la historia de la fauna, el dodo, esa ave única y emblemática de Mauricio, sucumbió a la extinción alrededor de la década de 1690, un destino compartido con muchas otras especies. Esta lamentable historia resuena con el patrón repetitivo de extinciones causadas por las acciones del hombre, como se observa en las 10 especies extintas por culpa del hombre. Al reflexionar sobre la pérdida del dodo, también nos enfrentamos al sombrío panorama de los animales más grandes que alguna vez poblaron la Tierra, recordándonos la importancia de la conservación en medio de la crisis actual de la biodiversidad. Además, la conexión se extiende a los animales de la selva que enfrentan amenazas inminentes, subrayando la urgencia de adoptar medidas para preservar el equilibrio vital de nuestros ecosistemas. Moa, Dinornithidae, es una familia extinta de aves paleonatas del orden Dinornithiformes. Eran aves no voladoras que habitaban en Nueva Zelanda. Se conocen 10 especies de diferentes tamaños, desde la pequeña Eurasiapteryx curtus, del tamaño de un gallo, hasta las moas gigantes, Dinornis, que medían cerca de 3 metros de altura y tenían un peso de 250 kilogramos. Su extinción se produjo hace 500 años, causada por el ser humano. Los moas aparecieron en el Cretáceo hace más de 90 millones de años, siendo sus parientes vivos más próximos, los tinamus de Suramérica, los kiwis, los casuarios y los emus de Australia están más lejanamente emparentados siendo grupos divergentes de un mismo origen. Hasta tiempos modernos Nueva Zelanda y las islas que la rodean no estaban habitadas por mamíferos, por lo que era un ambiente que permitía a algunas aves adaptarse a hacer nidos en el suelo y a otras volverse no voladoras. Los moas se extinguieron alrededor del año 1400, poco después que los primeros cazadores maoríes llegaran a las islas. Algunos creen que existieron pequeños grupos de moas hasta fines del siglo XVIII o inicios del XIX. De hecho, se cuenta algún avistamiento por parte de marineros a las órdenes de James Cook, y llama la atención el estado de conservación de algunas plumas de estas aves. Sin embargo, no hay pruebas físicas. La filogeografía de este grupo está bastante bien establecida y es un ejemplo de la acción de varios mecanismos de especiación. Alrededor de 82 millones de años atrás, los ancestros de este grupo quedaron aislados de las restantes aves rátidas, cuando Nueva Zelanda se separó de Gondwana, resultando en la separación física de los grupos. Este mecanismo es llamado especiación alopátrica. Pasado un tiempo, los ancestros de los géneros sobrevivientes se adaptaron a diferentes nichos ecológicos. Esto dio lugar a aislamiento reproductivo, y es ejemplo de especiación ecológica. En el Plioceno, alrededor de 5 millones de años atrás, la formación de los Alpes del Sur diversificó el paisaje y proveyó nuevas oportunidades para la especiación dentro de los nuevos géneros. Unos 3 millones de años atrás, varios linajes se adaptaron a altitudes altas y bajas. El linaje de bajas temperaturas, montaña, altas altitudes, edades glaciales, originó especies más resistentes a la baja temperatura y de menor tamaño, mientras que el de bajas altitudes o clima más suave, dio lugar a las distintas especies más extendidas.
Con el aislamiento de unas pocas aves errantes que llegan a una isla adecuada, surge rápidamente una especie isleña por divergencia con las poblaciones de la especie de los territorios de origen. Tanto las varias especies de kiwis como los moas son el resultado de la migración de un número limitado de individuos a islas y la adaptación posterior al hábitat de esas islas. Finalmente, en tiempos recientes, poblaciones de aves del territorio neozelandés quedaron divididas entre la isla norte y la isla sur debido al ascenso del nivel del mar cuando los glaciares continentales se derritieron al final del Pleistoceno. Antes del arribo de los maoríes, el equilibrio de los moas se había saldado con un descenso en su densidad en el último millón de años, causado por varios factores. Los períodos glaciales, en los que casi toda la isla sur fue aislada en pequeños territorios por el hielo. El cambio climático que disminuyó los espacios cubiertos de tussock, sustituidos por selvas y bosques densos debido al aumento gradual de la temperatura y la humedad. La diversificación en especies para evitar la competencia ecológica, la predación de las águilas de Aast, Harpagornis moorei, la mayor ave de presa conocida, hoy también extinta. Los moas, a diferencia de otras ratites, como el avestruz, el emú, el casuario o el ñandú, durante la evolución habían perdido completamente las alas, tal como ocurre con los supervivientes kiwis, que se consideraban emparentados con los moas. La fauna de Nueva Zelanda evolucionó por largo tiempo en ausencia de humanos y otros mamíferos. Solo unas pocas especies de murciélagos y mamíferos marinos estaban presentes antes de la colonización por los humanos, y los únicos depredadores eran aves de presa que cazaban usando la vista. Estas circunstancias influenciaron la evolución de las aves de Nueva Zelanda, por ejemplo, las adaptaciones a la falta de vuelo del kakapo y la anidación en el suelo del Kea. Los polinesios llegaron a las islas entre el año 800 y 1300 de nuestra era, e introdujeron el perro polinesio, kuri, en las islas. Esto fue desastroso para la fauna nativa, porque los predadores mamíferos pueden localizar sus presas por el olor, y la fauna nativa no había evolucionado para defenderse de ellos. Los principales depredadores eran aves. Águilas, aguiluchos de Eiles, kauri águila de Aast, halcones, carrearea, y búhos, kauri ruru. Muchas de las adaptaciones de las aves neozelandesas refleja el contexto único en el que evolucionaron. Este balance único fue perturbado con la llegada de los polinesios, quienes introdujeron la rata polinesia y el kuri, perro polinesio, en las islas. Posteriormente, los europeos introdujeron muchas más especies, incluyendo grandes herbívoros y predadores mamíferos. Para evitar la sobrepoblación, los moas alcanzaban muy tardíamente su madurez reproductiva. A los 10 años de nacidos, como la especie de moa gigante Dinornis robustus. Esta demora facilitó su extinción, ya que no se dio una suficiente tasa de reposición ante el ritmo con el que eran cazados por los maoríes. Los moas se alimentaban de semillas, frutas, hierba e incluso ramas. Para referirse a estas aves los maoríes usan tanto en singular como en plural la palabra moa sin ese final. Habitantes de Nueva Zelanda, las moas son toda una familia de aves de la que se conocen 11 especies de distintos tamaños, en 6 géneros, yendo desde el tamaño de un gallo a otras midiendo hasta 3 metros de altura y pesando 250 kilogramos. Hasta fechas recientes existía una clasificación que dividía en 2 especies a las hembras y machos de cada especie de moa. Esto era debido al notorio dimorfismo sexual, ya que las hembras de muchas especies eran aproximadamente 1,5 veces más altas y corpulentas que los machos. Sin embargo, gracias a los análisis de ADN se ha podido elucidar la razón de que en algunas especies solo se encontrasen ejemplares de uno de los sexos y no de ambos. Actualmente se sabe que Euryampteryx curtus era concretamente la hembra del Euryampteryx exilis. Lo mismo ocurría con las siguientes parejas. Emeus utoni / Emeus crassus, Pachyornis septentrionalis / Pachyornis mapini, Dinornis giganteus / Dinornis robustus y Dinornis novaezelandiae / Dinornis structoides. Por esta doble clasificación, en la actualidad la taxonomía utiliza, generalmente, para designar a estas especies los nombres aplicados a las mucho más corpulentas hembras.